Todos conocemos esa sensación de perder el control. Puede empezar de forma pequeña, un deseo de repetir algo que te proporciona consuelo, incluso cuando sabes que no deberías. A veces, es un comportamiento que parece inofensivo, como el uso ocasional de una sustancia para aliviar la tensión de un día complicado. Al principio, parece que todo está bajo control, pero poco a poco, aquello que jurabas dominar comienza a dominarte a ti. Y antes de darte cuenta, ese alivio se transforma en una necesidad, y te preguntas en qué momento todo comenzó a descarrilar. Hay una fuerza silenciosa que opera dentro de cada uno de nosotros, arrastrándonos hacia patrones que muchas veces no comprendemos. Te promete alivio, pero entrega culpa. Promete libertad, pero te encadena en ciclos de repetición. Te convences de que estás al mando, de que puedes parar cuando quieras, pero en el fondo sabes que estás perdiendo algo. El control, la paz, la energía, o incluso las conexiones más importantes de tu vida. El problema no está en el comportamiento en sí, sino en el vacío que intenta llenar, un vacío que parece no tener fondo. Es una lucha silenciosa, que pocos perciben. Por fuera intentas mantener las apariencias, mostrar que todo está bien, mientras por dentro sientes que algo no lo está. Puede ser el aislamiento, la culpa que aparece justo después, o la sensación de haber perdido el rumbo. Y cuando intentas detenerte te das cuenta de que el vacío sigue ahí esperando, como si fuera imposible llenarlo. Quizás ya te hayas dicho, no sé por dónde empezar a cambiar. Juraba que tenía el control. Es solo una vía de escape. Se repetía, sin darse cuenta de que las cadenas ya se habían cerrado a su alrededor. Al principio era algo inofensivo, una distracción, una pausa para aliviar la mente. Pero, poco a poco, lo que parecía una válvula de escape se convirtió en una jaula dorada. La sensación era de dominio, pero en realidad, estaba cada vez más sometido. La adicción, ese enemigo silencioso, rara vez da avisos. Se acerca con una sonrisa amable, prometiendo consuelo. Y cuando te das cuenta, ya no hay retorno. Quizás tú también has sentido que algo en tu vida se ha descontrolado, aunque insistas en que no es así. Carl Jung, uno de los grandes nombres de la psicología, nos advierte que la adicción es más que una repetición de comportamientos dañinos. Es un síntoma, la manifestación de un alma fragmentada, dividida entre lo que somos y lo que intentamos esconder. Decía, aquello a lo que te resistes persiste. Esto significa que la adicción no surge de la nada. Es una forma de escapismo, un intento desesperado de huir del vacío interno. Cuando niegas tus emociones, tus miedos, tus dolores, estos crecen, se acumulan y un día explotan. La adicción es, entonces, la distracción que creamos para evitar enfrentarnos a esas cuestiones profundas. Piensa en quién pasa horas navegando por las redes sociales o en quien no puede dejar de gastar dinero para sentirse bien, aunque sepa que no lo necesita. La adicción promete simplificar tu vida, pero lo complica todo aún más. ¿Y quién es el adicto? Esta pregunta merece más que una respuesta sencilla. Para muchos, el adicto es solo aquel que no puede soltar la botella o la droga. Pero, como nos enseña Jung, la adicción es mucho más amplia. Puede esconderse en comportamientos que parecen inofensivos, como mirar el móvil cada minuto, comprar cosas innecesarias o incluso trabajar sin descanso. Sí, la adicción puede disfrazarse de productividad, de búsqueda de éxito o incluso de amor. Al fin y al cabo, ¿quién no ha conocido a alguien que parecía estar atrapado en la necesidad de aprobación de los demás? Tal vez tú mismo hayas sentido esa necesidad, ese deseo de llenar un vacío que no sabes de dónde proviene. Antes de continuar, suscríbete a nuestro canal para seguir con tu progreso de cambio y desarrollo. Al suscribirte, te estás convirtiendo en otra mente azul, miembro de nuestra comunidad de pensadores lógicos y racionales. Las señales de una adicción son sutiles, pero están en todas partes. Comienzan con pequeños comportamientos repetitivos, que se convierten en hábitos y, finalmente, en prisiones invisibles. ¿Sientes vergüenza o culpa después de hacer algo? Te prometes que será la última vez, pero, en el fondo, sabes que no puedes parar. Tal vez tus relaciones estén siendo perjudicadas,
Porque las personas a tu alrededor empiezan a notar lo que tú no quieres admitir. La adicción puede costarte amistades, salud, e incluso la paz que tanto buscas. Es un intercambio injusto. Ofrece consuelo momentáneo, pero roba tu libertad y tu tiempo. Jung nos invita a mirar la adicción como un síntoma, y no como el problema en sí. El verdadero problema está en lo que intenta esconder. Un dolor que no ha sido procesado, un trauma que ha sido barrido bajo la alfombra, o incluso un vacío existencial. Al fin y al cabo, si la adicción es el síntoma, ¿qué estará causando el dolor? ¿Por qué caemos en tantas adicciones? La adicción es mucho más que el comportamiento repetitivo que todo el mundo ve. Es un reflejo de algo mucho más profundo, algo que ocurre en nuestro interior y de lo que a menudo ni siquiera nos damos cuenta. Carl Jung lo llamaba la sombra, esa parte de nosotros mismos que no podemos aceptar o con la que no podemos lidiar. Todos llevamos esa sombra. Está formada por nuestros miedos, inseguridades, traumas e incluso deseos que nos asustan. Y como no sabemos cómo enfrentarnos a ella, acabamos intentando ocultarla. El problema es que la sombra nunca desaparece. Cuando se la ignora, encuentra formas de manifestarse, y la adicción es una de las más comunes. Piensa en alguien que empieza a beber para relajarse. Al principio es un vaso de vino después de un día duro o una cerveza en una barbacoa con amigos. Parece inofensivo, casi un hábito social. Pero poco a poco, esta persona empieza a darse cuenta de que ya no puede dormir sin una copa, que el estrés del trabajo solo parece soportable con una copa en la mano. Por fuera lo justifica. Es solo para aliviar la tensión. Pero por dentro, el alcohol ya no es solo un hábito, es un refugio. Se convierte en una solución rápida para hacer frente al cansancio, la frustración y, a menudo, la soledad. Y antes de que te des cuenta, el vaso vacío sobre la mesa por la noche se convierte en tu única compañía fiable. Ahora piensa en quienes recurren a las drogas, ya sean lícitas o ilícitas. A veces empieza con algo sencillo: un cigarrillo para aliviar la ansiedad o un medicamento para tratar el insomnio. Pero la línea que separa el consumo controlado del incontrolado es difusa. Para muchos, el consumo de drogas es un intento de escapar de un dolor emocional que parece insoportable. No es solo el efecto químico lo que crea adicción, es la sensación de alivio, el breve momento en que la mente parece calmarse. Sin embargo, este alivio es efímero y el dolor reaparece, a menudo con más fuerza que antes. El ciclo vuelve a empezar, y la persona se encuentra atrapada, cada vez más lejos de la verdadera solución a su dolor. Jung creía que la adicción es un intento desesperado de hacer frente a un desequilibrio interno. No es el comportamiento lo primero que hay que tratar, sino la raíz del problema. Piensa en alguien que bebe todos los días. Por fuera puede parecer solo una distracción, pero por dentro, esta persona está intentando llenar un vacío. Este vacío puede estar causado por traumas del pasado, por la presión de ser perfecto, o incluso por un sentimiento constante de inadecuación. Con las drogas, el proceso es aún más cruel. El cuerpo y la mente entran en un ciclo de dependencia física y emocional, en el que cada consumo intenta infructuosamente borrar un dolor que sigue vivo en lo más profundo del alma. Este vacío, a menudo descrito como un agujero en el espíritu, es lo que Jung denominó hambre del alma. Todos tenemos esta hambre de sentido, esta necesidad de conexión, pero cuando estamos desconectados de nosotros mismos, buscamos llenar este vacío con estímulos externos. Para algunos, es el alcohol. Para otros, las drogas. Y para muchos, la adicción se convierte en la única forma que conocen de sobrevivir. El arquetipo de Jung del sanador herido nos enseña que quienes arrastran heridas emocionales profundas son más vulnerables. Buscan alivio, pero el alivio es momentáneo y nunca resuelve el dolor que hay detrás. ¿Por qué es tan difícil romper este ciclo? Porque enfrentarse a la sombra da miedo. Es como bajar a un sótano oscuro que has evitado durante años. Dentro, encuentras recuerdos dolorosos, viejos traumas y verdades sobre ti mismo que preferirías ignorar. Imagina a alguien que bebe porque no quiere enfrentarse al final de una relación o a la sensación de fracaso profesional. Mientras el vaso está lleno, el dolor parece lejano.
Pero en cuanto se le pasa el efecto, la realidad vuelve con toda su fuerza. Enfrentarse a ello requiere valor, un valor que a menudo sientes que no tienes. Con las drogas, el ciclo es aún más cruel. El efecto inicial promete un mundo mejor, menos ansiedad, menos dolor, más energía. Pero lo cierto es que cada consumo ahonda el vacío. La persona se pierde en un ciclo en el que el alivio inmediato compensa momentáneamente el dolor emocional que sigue latiendo en lo más profundo. Piensa en alguien que empieza con algo ligero, pero con el tiempo necesita dosis más altas o sustancias más fuertes para conseguir el mismo efecto. El cuerpo pasa factura, y el corazón, ya magullado, se hunde aún más en el sentimiento de fracaso. Superar la adicción, ya sea al alcohol, a las drogas o a cualquier otra cosa, no es cuestión de fuerza de voluntad. No basta con intentar dejarlo. Hay que entender qué hay detrás de este comportamiento. La adicción es solo la punta del iceberg. El verdadero problema reside en lo que intenta ocultar. A menudo este dolor tiene sus raíces en experiencias pasadas, miedos que se han sofocado o traumas que nunca se han afrontado. Para liberarte, tienes que enfrentarte a estas partes rechazadas de ti mismo y comenzar el proceso de curación. Jung dijo, ningún árbol puede crecer hasta el cielo si sus raíces no llegan al infierno. Esto significa que, para desarrollarnos, tenemos que enfrentarnos a nuestros miedos y dolores más profundos. Es ahí, en el fondo del pozo, donde comienza la transformación. Pero, ¿y tú? ¿Estás dispuesto a bajar a ese sótano y enfrentarte a lo que se esconde? ¿Estás listo para comprender lo que hay detrás de tu comportamiento y dar el primer paso para salir de este ciclo? La historia de un hombre que no sabía que era adicto. Juan era el tipo de persona que todos admiraban. Siempre bien arreglado, puntual y educado. Parecía tenerlo todo bajo control. En el trabajo era conocido como alguien en quien se podía confiar. Un profesional ejemplar que nunca rechazaba un encargo. Sus amigos le elogiaban constantemente. Juan es un hombre de oro, tiene la vida perfecta. Al fin y al cabo, tenía un buen trabajo, un coche nuevo en el garaje y una casa bien decorada. Era el amigo al que llamabas para pedirle consejo o un hombro en el que apoyarte, porque siempre parecía saber qué hacer. Pero, como mucha gente, Juan escondía un lado que nadie conocía. El día de Juan empezaba temprano. Su despertador sonaba a las 6 y, antes de tomarse el café, ya estaba con el móvil, contestando correos, consultando los mensajes de su jefe y manteniéndose al día del mercado financiero. Se decía a sí mismo que lo hacía para estar preparado para el día. En el trabajo era impecable. Asistía a las reuniones, cumplía los plazos y nunca se le escapaba un detalle. Pero había algo que pocos notaban. La sonrisa de Juan empezaba a desaparecer a medida que avanzaba el día. Al final del día parecía agotado. Pero en lugar de irse a casa a descansar, tenía un ritual que seguía religiosamente. Al llegar a casa, Juan dejó la chaqueta en el sofá, fue a la cocina y abrió un whisky. Era el momento que más esperaba del día. Es solo un chupito para relajarme, pensó, mientras sentía el calor de la bebida recorrer su garganta. Pero un chupito pronto se convirtió en 2, y luego en 3. Algunas noches paraba, pero otras el vaso parecía llenarse solo. Juan se justificaba a sí mismo. Me lo merezco. Trabajo tanto que lo necesito para desconectar. Y así el whisky se convirtió en su compañero constante, un amigo silencioso que le ayudaba a olvidar las exigencias del día. El problema es que este amigo empezó a pasarle factura. Poco a poco, Juan empezó a darse cuenta de que no podía dormir sin tomarse al menos un chupito. Un día, se olvidó de ir al mercado a comprar un trago, y pasó la noche inquieto. Se levantó a beber agua e intentó ver la televisión, pero nada funcionaba. Lo peor ocurrió en el trabajo. Empezó a enfadarse con sus compañeros, algo que nunca había hecho antes. En una reunión importante, Juan perdió los nervios y gritó a un subordinado. Más tarde, sentado solo en su despacho, intentó justificar su arrebato. Estoy estresado, eso es todo. Todo el mundo tiene un mal día. Pero en el fondo, sabía que algo iba mal. Juan empezó a darse cuenta de que el whisky estaba presente en todos los ámbitos de su vida. No solo bebía por la noche. Los fines de semana,
Cuando salía con los amigos, utilizaba el alcohol como herramienta para soltarse, reírse más y parecer más seguro de sí mismo. En casa bebía para olvidar lo cansado que estaba, y en las fiestas de empresa sostenía una copa para no parecer fuera de lugar. El problema no era la bebida en sí, sino lo que simbolizaba. Juan dependía de ella para manejar sus emociones. No sabía cómo relajarse sin beber, cómo afrontar el estrés sin ese alivio inmediato. Una noche, mientras veía la televisión con su tercera copa en la mano, Juan empezó a preguntarse, ¿para qué necesito esto? Lo controlo todo en mi vida. ¿Por qué no puedo controlar esto? Pero como hace mucha gente, rápidamente sofocó la duda pensando, no es para tanto. No soy como esas personas que lo pierden todo por culpa del alcohol. Solo lo necesito para relajarme. Esta negación continuó durante meses, hasta que ocurrió algo en el trabajo. Juan siempre fue considerado el pilar de su equipo, pero su productividad empezó a bajar. Entregaba los proyectos con retraso, olvidaba detalles importantes y, lo que era peor, alienaba a la gente que le rodeaba con su mal genio. Un día, su jefe le llamó para hablar con él. Juan, ¿qué te pasa? Ya no pareces el mismo. Estas palabras resonaron en su mente durante días. Intentó convencerse de que solo era una fase, pero algo en su interior le decía que el problema era mayor. Fue entonces cuando decidió acudir a un terapeuta. En la primera sesión, Juan estaba inquieto. Sus manos jugueteaban con el reloj y su voz era vacilante. Empezó con frases genéricas, como si estuviera justificando ante el terapeuta lo que llevaba meses justificándose a sí mismo. Bebo solo para relajarme. No es para tanto. El terapeuta, que parecía tranquilo, escuchaba sin interrumpir, hasta que, tras una larga pausa, preguntó, ¿te has preguntado alguna vez por qué necesitas eso cada noche? Aquella pregunta fue como un puñetazo en el estómago. Por primera vez, Juan sintió el peso de la verdad que había estado evitando. Tragó saliva y, por primera vez, admitió que nunca se había planteado el porqué. En las sesiones siguientes, Juan empezó a abrirse, pero el proceso no fue fácil. El terapeuta le retó a que se fijara en situaciones cotidianas concretas. ¿Cómo te sientes cuando no bebes?, le preguntó. Juan recordó la noche en que se quedó sin whisky y no pudo dormir. Me siento ansioso, como si me faltara algo. No sé cómo relajarme sin él. El terapeuta sugirió a Juan que intentara identificar esos momentos a lo largo de la semana, sin recurrir a la bebida. El primer intento fue un desastre. Juan llegó a casa tenso y todo le parecía más difícil sin el whisky. Intentó ver una película, pero la apagó a los pocos minutos. Intentó dormir, pero no lo consiguió. Al día siguiente, en terapia, soltó. No puedo hacerlo. Es más fuerte que yo. Pero el terapeuta sabía que el camino a seguir eran los pequeños pasos. Pidió a Juan que anotara en un cuaderno cada momento en que sintiera el impulso de beber y que escribiera lo que sentía en ese momento. No me juzgues, Juan. No tienes que cambiar nada todavía, solo observar. Juan empezó a hacerlo de mala gana. Fue entonces cuando se dio cuenta de un patrón. Siempre que se sentía abrumado, frustrado o solo, aumentaban sus ganas de beber. Lo que él pensaba que era solo un hábito para relajarse, era en realidad su vía de escape. Y reconocerlo fue el principio de una transformación. Con el tiempo, Juan empezó a sustituir el whisky por otras formas de aliviar el estrés. El primer cambio fue sencillo. En lugar de ir directamente a por la bebida al llegar a casa, empezó a pasear por el barrio. Al principio los paseos eran cortos e incómodos, pero poco a poco empezó a gustarle el silencio de la calle, el viento en la cara, el sonido de los pájaros. Caminar se convirtió en su nuevo ritual. Luego experimentó con actividades que nunca había pensado hacer, como intentar cocinar un plato nuevo o ver documentales que despertaban su curiosidad. Descubrió que estos momentos de desconexión lejos de la bebida eran sorprendentemente agradables. Otro cambio se produjo en la forma en que Juan organizaba su vida. Antes, siempre decía sí a todo. Reuniones extra, encuentros con amigos, favores a la familia. Esto le agotaba y beber le parecía la única forma de desconectar. Durante las sesiones, aprendió a simplificar su rutina y a poner límites. Poco a poco,
Empezó a rechazar compromisos no esenciales y a reservar tiempo para sí mismo. Me di cuenta de que no tengo que estar siempre disponible para todo el mundo. A veces lo prioritario es cuidarme a mí mismo, le dijo a su terapeuta. La transformación de Juan no fue un milagro repentino, sino una construcción diaria. Tuvo recaídas, noches en las que aún recurría al whisky para intentar aliviar la presión. Pero, a diferencia de antes, empezó a afrontar estas recaídas sin condenarse. En lugar de eso, reflexionó sobre lo que le había llevado a caer y ajustó sus estrategias. Lo más importante fue darse cuenta de que superar la adicción no consistía en eliminar un hábito, sino en cambiar su forma de enfrentarse a la vida. Hoy, Juan sigue enfrentándose a retos, pero ya no depende de algo externo para encontrar el equilibrio. Y este viaje de autoconocimiento le ha hecho más fuerte de lo que nunca pensó que podría ser. ¿Cómo escapar? La luz al final del túnel. Superar una adicción empieza con un pequeño gesto. Admitir que existe. Parece obvio, pero para muchos es el paso más difícil. Vivimos en una sociedad que valora el control, la idea de que podemos y debemos estar al mando de nuestras vidas en todo momento. Aceptar que algo está fuera de nuestro control puede dar miedo, porque significa admitir la vulnerabilidad. Sin embargo, esta aceptación es la llave que abre la puerta al cambio. No se trata de rendirse ante la adicción, sino de reconocer que está ahí, ocupando un espacio que no quieres que ocupe. Y eso requiere valor. El valor de mirarte a ti mismo con sinceridad y decir, necesito ayuda. Este proceso de aceptación, aunque poderoso, suele ir acompañado de una avalancha de emociones. Vergüenza, culpa, miedo. Es natural. Al fin y al cabo, la adicción no surge de la nada. Es la respuesta a dolores o dificultades que has intentado evitar. Tal vez utilizaste la adicción como una forma de escapar del estrés, la soledad, o incluso un sentimiento de inadecuación que no sabías cómo afrontar. Admitirlo es incómodo, pero también liberador. A partir de ese momento, empiezas a recuperar el control. Un consejo práctico para quienes se encuentran en este punto es simplemente observar. ¿En qué momentos aparece la adicción? ¿Qué sientes antes de ceder a ella? Anotar estos momentos en un cuaderno o una aplicación puede ayudar a trazar un mapa de los desencadenantes que alimentan este comportamiento. Una vez que has reconocido tu adicción, el siguiente paso es enfrentarte a ella. Y afrontarla no significa luchar contra ella con todas tus fuerzas, como si fuera un enemigo. El enfoque de combate directo suele fracasar porque ignora la raíz del problema. La adicción no es el problema en sí, sino el síntoma de algo más profundo. Por eso, enfrentarse a la adicción es, ante todo, enfrentarse a uno mismo. Es un proceso de mirar hacia adentro y hacerse preguntas que quizá nunca se haya planteado antes. ¿Qué me estoy perdiendo? ¿Qué busco realmente cuando recurro a esto? Puede ser útil hacer esta reflexión con la ayuda de un terapeuta, pero si eso no es una opción en este momento, intenta empezar por tu cuenta. Utiliza un diario para anotar tus pensamientos y emociones a diario. Esto te ayudará a identificar patrones y, lo que es más importante, a entender qué es lo que realmente te motiva. Sin embargo, no basta con reconocer y comprender la adicción. Hay que actuar. Aquí es donde es importante sustituir los comportamientos perjudiciales por otros que fomenten la salud y el bienestar. Piense qué actividades puede incluir en su rutina para aliviar el estrés o llenar el vacío que deja su adicción. Por ejemplo, si tu adicción está relacionada con el estrés, considera prácticas como la meditación, el yoga o el ejercicio físico. Los estudios demuestran que la actividad física ayuda a liberar endorfinas, promoviendo una sensación de bienestar que puede ser tan eficaz como cualquier sustancia. Un consejo práctico: empieza poco a poco. No intente cambiar toda su rutina de golpe. Comprométete a dar un paseo de 10 minutos al día o a respirar profundamente unos minutos antes de acostarte. Estos pequeños pasos acumulan resultados mayores con el tiempo. Otro aspecto fundamental para superar una adicción es aprender a simplificar la vida. Muchos de nosotros estamos abrumados por agendas apretadas, responsabilidades excesivas y una presión constante para ser productivos. La adicción, en este contexto,
suele surgir como un intento de hacer frente al peso de estas exigencias. Por eso es esencial reorganizar tu rutina. Empieza por revisar tus prioridades. Pregúntate, ¿qué actividades son realmente importantes para mí? ¿Qué podría delegar o incluso eliminar? Simplificar tu vida también puede incluir crear límites claros respecto a las redes sociales o los entornos que te exponen a desencadenantes. Por ejemplo, si te das cuenta de que el uso excesivo de la tecnología alimenta tu adicción, prueba a establecer horarios específicos para apagar el móvil y desconectar. Superar una adicción también es cuestión de crear nuevos hábitos. Una idea práctica es sustituir la actividad que alimentaba la adicción por algo que genere bienestar y satisfacción. Si solías recurrir a tu adicción por las tardes, intenta ocupar ese tiempo con algo que te aporte bienestar. Puede ser leer un libro inspirador, cocinar una nueva receta o incluso hacer algo artístico como dibujar o pintar. La clave está en encontrar actividades que no solo te distraigan, sino que realmente alimenten tu alma. Intente también integrar en su rutina momentos de reflexión y gratitud. Algo tan sencillo como hacer una lista de 3 cosas buenas que te hayan pasado durante el día puede ayudarte a dejar de centrarte en lo que te falta para centrarte en lo que ya es positivo en tu vida. Es importante recordar que superar la adicción no es un proceso lineal. Habrá días en los que sientas que progresas y otros en los que parezca que te estancas o incluso retrocedes. Y no pasa nada. Lo más importante, no castigarse por los tropiezos. Una recaída no borra el esfuerzo que ya has hecho, sino que ofrece una oportunidad de aprendizaje. Pregúntate, ¿qué ha pasado hoy que me ha hecho caer? ¿Qué puedo hacer diferente la próxima vez? Este enfoque te permite aprender de tus errores y seguir avanzando, aunque sea lentamente. Si crees que necesitas una guía para simplificar tu vida y encontrar un propósito más profundo, nuestra guía, Cómo simplificar tu vida, filosofía minimalista, puede ser un buen punto de partida. Estamos aquí para ayudarte a vivir una vida más plena y equilibrada. Obtenga más información y comience su transformación hoy mismo. Déjate inspirar por historias conmovedoras y experiencias personales de transformación. No esperes más para iniciar tu viaje hacia una vida más sencilla y plena. Compra ahora nuestra guía oficial Fénix Azul, a un precio especial de lanzamiento, y empieza a vivir con más sentido y serenidad. Además, relacionarse con otras personas puede marcar la diferencia. La soledad suele alimentar la adicción. Unirse a grupos de apoyo o simplemente compartir tus dificultades con amigos y familiares de confianza puede aligerar la carga que llevas. Abrirse a los demás no es fácil, sobre todo cuando se tiene miedo a ser juzgado, pero puede ser profundamente curativo. Un buen consejo es buscar entornos en los que te sientas seguro, como grupos que compartan los mismos objetivos que tú. Hay comunidades en línea y presenciales dedicadas a ayudar a la gente a superar adicciones de todo tipo. Por último, encontrar un propósito mayor es lo que realmente transforma tu relación con la adicción. Cuando descubres algo que te motiva profundamente, que te inspira a seguir adelante, la adicción empieza a perder su control. Este propósito puede ser tan simple como mejorar tu salud para estar más presente para tu familia, o tan grande como contribuir a una causa en la que crees. Piensa en algo que dé sentido a tu vida. Puede ser un proyecto creativo, el voluntariado, o incluso dedicar más tiempo a las personas que quieres. Lo importante es que ese propósito te sirva de faro, algo que guíe tus pasos en los días más difíciles. Superar una adicción no consiste en eliminar un hábito. Se trata de transformar la relación que tienes contigo mismo y con el mundo que te rodea. Y cada pequeño paso que das en este viaje es una victoria. Al fin y al cabo, es en los pequeños momentos donde se produce el verdadero cambio. Pero, ¿y tú? ¿Has pensado en el primer paso que puedes dar hoy para iniciar esta transformación? La adicción es una prisión invisible. No solo encadena el cuerpo, sino también la mente y el alma. No importa cuál sea el objeto de esta adicción. Puede ser algo obvio como el alcohol o algo más sutil como la búsqueda incesante de aprobación en las redes sociales. En el fondo, lo que el adicto busca es llenar un vacío que parece no acabar nunca. Pero lo cierto es que ese vacío no se puede llenar con cosas externas, porque nace en nuestro interior.
El secreto para superar la adicción no está en luchar contra ella, sino en comprender por qué existe. Como dijo Juan tras su transformación, no necesitaba la bebida, me necesitaba a mí mismo. Y quizá tú, que estás escuchando esta historia, también estés buscando algo. Podría ser paz, podría ser conexión, podría ser sentido. El primer paso para encontrarlo es reconocer qué te lo impide. ¿Te has escondido detrás de distracciones? ¿Hay algo en tu vida que ocupa más espacio del que debería, aunque parezca inofensivo? Podría ser el hábito de trabajar hasta la extenuación o pasar horas en las redes sociales en busca de validación. Lo importante es darse cuenta de que mientras sigas buscando fuera de ti, nunca encontrarás lo que realmente necesitas. Pero hay una salida. No es un camino fácil, pero es posible. Empieza con valentía. La valentía de mirar hacia adentro y enfrentarte a tus sombras, tu dolor y tus limitaciones. Es un trabajo diario, hecho de pequeños pasos, es decir, no a lo que te destruye, y sí a lo que te construye. Es hacer espacio en tu vida para las cosas que realmente importan. Y sobre todo, es aprender a perdonarte a ti mismo, porque como Juan todos tropezamos, todos cometemos errores. Pero cada error es una oportunidad para aprender y crecer. Piensa en todo lo que podrías conseguir si la adicción no te frenara. Imagina una vida en la que tienes el control sobre tus decisiones, en la que te sientes libre y en paz contigo mismo. Una vida así es posible, pero depende de que des el primer paso. Tal vez sea hablar con alguien en quien confíes, empezar una práctica de autoconocimiento o simplemente detenerte un momento y reflexionar sobre lo que realmente te importa. La transformación comienza cuando decides que estás preparado para cambiar. Y ahora te hago una pregunta. ¿Estás dispuesto a enfrentarte a tu sombra y vivir la vida que mereces? Cuando hablamos de lo que impulsa a un adicto, estamos explorando los lugares más profundos de la mente y el corazón, ¿verdad? Pero ¿sabías que esas mismas raíces a menudo nos llevan a patrones de autosabotaje emocional? Esto va más allá de la adicción. Se trata de cómo creamos trampas dentro de nosotros mismos. Si alguna vez te has preguntado por qué repetimos comportamientos que nos hacen daño, aquí te dejo un vídeo en la última pantalla en el que profundizamos en esta